Bienvenida al Lipi Podcast, tu podcast sobre lipedema. El nuevo capítulo comienza en 3, 2, 1. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, nuestras Lipi oyentes. Bienvenidas a un nuevo episodio del Lipi Podcast, el espacio donde hablamos de lipedema sin filtros. Así es, desde hace ya unos meses esto es el Lipedema sin filtros. Y es que hoy traemos a una invitada muy especial, muy antigua en el mundo del lipedema, que no antigua ella, ojo que no, pero cuando decimos antiguo queremos decir siempre con experiencias. Y es que es alguien que seguro muchas ya seguís en redes. Ella es además periodista, por lo cual ya veremos lo bien que habla. Es experta universitaria en dietética y nutrición por la UCM. A mí me suena esto como a Marvel, ¿sabes? El universo Marvel, pero no. La UCM es diplomada en Functional Training Functional Training Kit y sobre todo es una gran divulgadora sobre lipedema y a mí en lo personal me encanta cómo dice las cosas porque se nota que como buena periodista ella se lo remenea y lo investiga muy bien, ¿eh? Así es. Así que hoy vamos a hablar con Rocío, que es la creadora del perfil Lipedemaniac en Instagram y también tiene un canal de YouTube donde explica de manera muy cercana y clara cómo afrontar el lipedema y todos los retos, pero desde el movimiento, la nutrición y los cuidados diarios. Bienvenida al Lipi Podcast, Rocío. Gracias por estar aquí con nosotras en este capítulo. Hola Monse, hola Joana, hola Lipi oyentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mira qué bien que por fin hemos conseguido poner la agenda al día y tener esa conversación, que teníamos muchísimas ganas de tener una conversación contigo y que, bueno, que nuestras oyentes también pues, puedan aprovecharse un poquito de tu experiencia, ¿no? De que ya llevas unos cuantos añitos con el lipedema detrás y bueno, pues a lo mejor seguramente alguien se inspira y ayudas con tus conocimientos. Así que, si te parece, te voy a preguntar la pregunta que hacemos casi a todas: ¿cuándo salió el lipedema y cómo ha sido enterarte de que tenías? ¿Cómo ha sido tu diagnóstico? Bueno, pues es verdad, es cierto, como decía Monse, que soy veterana en esto de hablar de lipedema en las redes sociales, no tanto como ella es la primera, yo creo, prácticamente en español. Pero bueno, yo sí que es cierto que en el 2019, cuando tenía 44 años y llevaba, pues como todas, ¿no? Peleándome con mis piernas durante décadas. Recuerdo perfectamente que fue en verano, que me había ido de vacaciones y que pasé muchísimo calor, me pesaban mucho, los muslos me rozaban un montón y dije, bueno, cuando vuelva de las vacaciones voy a ponerme las pilas y voy a ver qué puedo hacer, porque es verdad que bueno, a lo largo de mi vida había probado pues algunas dietas, es cierto que hago deporte o hacía deporte ya y demás, pero a partir de los 40 como que se me empezó a desbocar un poco la cosa. O sea, como que ya no lo tenía yo tan controlado. Y fue súper curioso porque volví a casa y el mismo día que regresamos de las vacaciones, yo puse en internet tratamiento piernas gordas. Que yo, a ver, como todas vosotras, me imagino, ya había probado tratamientos, que si vendas frías, que si mesoterapia, que si drenajes linfáticos. En fin, no tenía yo muchas esperanzas de que hubiera un súper tratamiento, pero bueno, puse tratamiento piernas gordas y de repente vi mis piernas en internet. O sea, porque de repente aparecieron fotografías de piernas de mujeres que yo identificaba como las mías. O sea, yo decía, pero si son iguales que las mías. Y me acuerdo que había bajado mi marido a hacer algo de compra para cenar y yo estaba en casa sola y no hacía nada más que clicar, ¿no? Todo el rato. Y cuando subió, le dije, por favor, tenéis que venir a ver esto porque estoy súper nerviosa. Y le dije, a ver, ¿soy yo o son mis piernas? Y claro, él mismo dijo, sí, efectivamente. Entonces eso fue en el verano del 2019 con 44 a punto de cumplir 45. Así me enteré de cómo tenía lipedema o cómo, sospeché que tenía lipedema. Pero totalmente. Entonces, de repente, o sea, se abrió ahí un universo, un Matrix, ¿no? Tremendo de empezar a buscar información y es verdad que de aquella no había tanta información como hay ahora. O sea, es decir, a ver, que también podríamos hablar del exceso de información o sobreinformación, ¿no? Pero bueno,
En aquel momento, sobre todo en Internet, encontrabas información de clínicas que operaban, o sea, que hacían liposucciones del lipedema. Y fue ahí el primer contacto que tuve con cierta información sobre qué era lo que tenía, ¿no? Claro, es que yo me quedé muy flipada porque yo sobre todo lo he leído por parte de mi abuela materna, ¿no? Y yo en mi cabeza siempre tuve las piernas de mi abuela. O sea, era una mujer muy guapa, todo lo que quieras, pero tenía unas piernas tremendas, pero tremendas. O sea, acabó en silla de ruedas porque no podía moverse, no podía andar. Y entonces yo, claro, mi obsesión siempre era cuidarme las piernas, siempre. Porque yo decía, jo, es que voy a acabar como ella y demás. Entonces, de repente, que no es que heredes las piernas de tu abuela o que tienes las piernas gordas, no, es que de repente es una enfermedad. Y luego ves que hasta la OMS la acaba de reconocer y ves que es crónica y ves que, claro, si es crónica no tiene tratamiento, o sea, no tiene cura, mejor dicho, tratamiento sí, pero no tiene cura. Ostras, es un palo, ¿eh? Es un palo. No sé, yo lo viví así. Pues sí, supongo que es un poco para la gente que no entiende muy bien lo que es el lipedema, sí que entienden a los diabéticos, ¿no? Es como cuando de repente eres diabético, ala, pues a pincharse toda la vida y ya no podrá comer azúcar. Claro, no es tan ABC, porque claro, no tenemos tantos estudios. Por desgracia, porque no sabemos exactamente qué hay que hacer. Porque Vamos hay dando palos de ciego. Claro, porque también hay diabéticos hombres al mismo porcentaje más o menos que de mujeres, creo yo, y que no es el caso del lipedema, que esto lo hemos tratado muchas veces aquí. La enfermedad de género, por desgracia, pues nos persigue en esta estela del universo. A mí cada vez me gusta más, ¿eh? En los capítulos anteriores hemos hablado mucho de la relación con el universo y la galaxia que estalla y los planetas y todo. Y es que es tal cual. O sea, yo creo que primero se abre tu universo, ¿no? Y de repente empiezas como a descubrir toda esta información, Sí. como cuando ves algo Sí, nuevo, totalmente. Yo recuerdo que ese verano, porque yo me había ido de vacaciones a finales de junio, entonces cuando volví a Madrid no existía nada más para mí. O sea, solo existía la palabra lipedema. Y entonces, o sea, era una búsqueda... El monotema, sí. Sí, o sea, totalmente. O sea, la verdad es que mi marido tuvo una paciencia tremenda conmigo porque Todos yo... nuestros maridos. Sí, o sea, cada vez que volvía por la noche a casa, o sea, que nos encontrábamos por la noche, lo que sea, era, pues hoy he encontrado que no sé qué y no sé cuánto, o sea, era, pero vamos, mortal, la verdad. Y entonces, bueno, pues lo primero que hice es que, claro, no te podían diagnosticar de aquella. Era mucho más difícil encontrar médicos que supieran lo que era, entonces yo, sinceramente, yo tiré por los cirujanos. O sea, yo no tenía nada claro que me quisiera operar, pero dije, bueno, voy a confirmar que tengo esto, ¿sabes? Para empezar a ver qué pasos doy. Y yo tiré por cirujanos. Sí. Y fui a 3, o sea, fui a 3 y fui a un fisio también. Y entonces ya a partir de ahí ya tuve claro que era una enfermedad que no responde bien a dieta y ejercicio, que puede ser progresiva y que la forma de controlarla pues es la que sabemos de alimentación antiinflamatoria, deporte o movimiento y compresión. Y dije, bueno, pues vamos a ir primero a por esas 3 patas y lo de la cirugía ya veré. Hombre, es verdad que aproveché y les dije, y yo podría ser soy candidata a operarme, o sea... Y me dijeron, sí, podrías perfectamente. Y dije, bueno, pues lo dejo ahí aparcado y ya veré por dónde, si en el futuro lo hago o no. Eso fue un poco mi Big Bang, ¿no? Ya que estáis hablando de galaxias y cosas de esas, ese fue mi Big Bang. Sí, y es que al principio, claro, muy al principio, en España todo era cirugía, y todos los diagnósticos eran cirujanos. De hecho, en el capítulo anterior que tuvimos aquí a Sosilipedema, era la única manera. Hablábamos y criticábamos un poco, ¿no? Bueno, con Sosilipedema, ¿no? También tuvimos a María, hablábamos de que los cirujanos ahora están como aprovechando un poco, ¿no? De estos sobrediagnósticos de te cobro 200 euros por un diagnóstico donde solo te estoy mirando, ¿no? O sea, ahora cobran por diagnósticos. 200 euritos. ¿Qué dices? Con un caché, ¿cuál futbolista? Claro, yo fui a 3 y al fisio y nadie me cobró nada. O sea, porque entonces no había negocio. Todos me atendieron. No, pero bueno, es que era evidente. Es que yo creo que también lo que decía antes, que cómo me enteré yo de qué era el lipedema. O sea, primero vi unas fotos y luego las informaciones primeras que me salieron fueron de clínicas de cirugía.
Ujú. Entonces, claro, o sea, esa primera impresión que te llevas es que solo se puede tratar o sea, haciéndote una liposucción. Exacto. Luego ya, yo por eso insisto mucho en estos 5 años con la experiencia que tengo vivida, yo les insisto siempre a todas las que se ponen en contacto conmigo, a ver, a mí me pasa una cosa y es que a mí me escriben y muchas me dicen, ¡ay, qué bien te veo! Me acaban de diagnosticar lipedema o creo que tengo lipedema. ¿Quién te operó? Es lo primero que me preguntan muchas, no todas, pero muchas sí. Y entonces ahí tiene charlita. mi parrafada. Que ya ¿Sabes? lo tendrías que ya lo tendrías que automatizar. No, porque me gusta, no, porque soy de la antigua escuela, soy muy siglo XX y entonces a mí me gusta responder, digamos, personalizado, ¿sabes? Entonces hago alguna preguntilla y ahí ras, a saco, ¿no? Y hay gente que lo entiende y dice, pues tienes razón, tal. Y hay otra gente que desaparece por completo, o sea, no te da ni siquiera las gracias por haberte molestado ¿sabes? En contestar y en ser prolija, ¿no? Y darle detalles y ya está. Bueno, pues oye, cada una elige su camino. Pero yo siempre insisto mucho en que antes de operarse, que para empezar creo que no todas tenemos por qué operarnos, o sea, porque no es lo mismo yo que tenía 45 años cuando me operé que una chavala de 24. O sea, ¿cómo puede responder el tratamiento conservador en una chica de 24 años? ¿Sabes? Pues a lo mejor evita la cirugía. Es que esto Totalmente. y es una cosa que siempre me gusta también, que bueno, podemos hablar luego de eso, ¿no? Pero en la sanidad, es que yo creo que ya no es solo la atención a las que llevamos arrastrando esto generaciones, o sea, décadas, sino a las jóvenes, o sea, incluso a las adolescentes, ¿no? O sea, si desde la pubertad se controlara bien esto, nos evitaríamos mucho dolor físico y mental. Creo que es eso. Entonces, bueno, ya me he despistado un poco, pero no importa. No, es Bueno, que yo te quería retomar. Yo Es lo que- que te quería comentar es que ya comentaste lo de que te escriben, de cómo empezaste tú las redes. Pues mira, la verdad es que fue curioso porque sí que es cierto que yo no estaba muy interesada en las redes sociales, pero claro, como empecé a estar tanto o sea, buscando información en Internet, supongo que por deformación profesional, al ser periodista, yo no encontraba respuestas a muchas preguntas que me planteaba como paciente. Y luego a la vez esa deformación profesional me hizo ver que faltaba información ordenada, ¿sabes? Un poco más clasificada, un poco más, digamos, poner el punto sobre las IES, ¿sabes? De cosas importantes para las pacientes, o sea, para las enfermas. Y bueno, empecé a ver, me creé Instagram y demás, pero vamos, que empecé a mirar un poco a ver qué había y tal, y eso ya todo como muy deslavazado. Y lo de YouTube sí que fue totalmente, o sea, sentí como una epifanía, porque yo soy una mujer muy tímida. Siempre me ha gustado mucho el segundo plano y demás. Yo, por ejemplo, como periodista, el amor de mi periodismo es la radio. O sea, me parece el medio más romántico, más misterioso, más maravilloso, ¿no? Y estás eso, ¿no? El oyente te escucha, pero no te ve, ¿no? Entonces, es que dije, tengo que crear un canal de YouTube y tengo que explicar esto. O sea, tengo que explicarlo porque no puede ser que estemos tan perdidas. Y por eso surgió. Y luego el Instagram surgió un poco pues porque vi que era más para el día a día, ¿no? Digamos, o se entiende un poco más así. Como más rápida, ¿no? Como... Sí, porque sí que es verdad que en YouTube intento profundizar un poco más, o aunque sea hacer unos vídeos un poquito más largos, porque es verdad que Instagram te sirve para algunas cosas, pero quizás por esa deformación profesional, si quieres informar, o yo considero que para informar un poco más en profundidad, pues YouTube te da esa facilidad porque, oye, puedes elegir una duración de vídeos un poco más larga, puedes aportar más información gráfica y demás. Entonces, bueno, pues por eso más o menos lo tengo un poco dividido de esa manera. Totalmente. Yo creo que diste en el clavo porque en ese momento hacía falta, ¿no? Una información de calidad. De hecho, cuando yo empecé el blog fue porque justamente no había nada. Pero yo siempre digo que al final yo era una paciente
que jamás me he dedicado a la sanidad, ni es algo que nunca me ha interesado, ni me interesa, y que le tengo que dedicar tiempo porque no me queda otra, ¿no? Entonces, el hecho de cómo lo explicas en YouTube y cómo lo explicas detalladamente, que se nota que te buscas la manera de explicar y que se nota que eres periodista por tu manera de hablar, se agradece muchísimo. Yo le he mandado tus vídeos a un montón de gente de todo, y ahora estoy viendo aquí incluso, ¿no?, que tenemos vídeos de hace 5 años y son vídeos que no caducan. Ya, es verdad. Y que tiene una información ¿eh? súper válida, porque sí. desde cómo son las medias hasta cómo usar un calzador. Un calzador, ese tiene mucho éxito. Sí. El del calzador, sí. Sí, incluso me ha escrito algún hombre, ¿sabes? Algún hombre, quiero decir, alguna pareja de alguna mujer con lipedema que me ha dicho, madre mía, qué bien me han venido estos vídeos para ayudar a mi mujer a colocarse las medias y tal. Otras a lo mejor me dicen, anda que no se ha visto veces mi marido el vídeo para aprender bien cómo hay que colocarlos. Sí, ese tiene mucho éxito. No sé, claro, yo por ejemplo pienso, me operé hace 5 años. Digo yo que algo habrá cambiado en las operaciones. Pero al final lo básico yo creo que sigue siendo lo mismo. O sea, una cánula, sacar grasa y cómo te quedas en el posoperatorio. Es cierto que ahora hay más avances, yo creo, en la parte posoperatoria, en lo que es la fisioterapia. Creo que están utilizando algunas cosillas un poco más tarde. Pero lo básico de, mira, el primer mes, hija, vas a estar hecha unos zorros, eso yo creo que sigue vigente. Eso sí. Y luego hay otras cosas que tampoco cambian mucho, porque alimentación, o sea, no se ha descubierto la berzamariloli, que sabes que de repente hay una dieta fulgurante y tal, pues sigue siendo lo de siempre. O sea, una alimentación antiinflamatoria, que bueno, ahí al final es un poco cajón desastre también, pero bueno, que hay unos mínimos básicos que sí, que siguen siendo, efectivamente. Pues sí. Y además que también le hace falta, como bien dices, ¿no?, a la gente que acompaña a la gente del lipedema. Como bien estabais diciendo antes, a los maridos, ¿no? Yo no sé cuántas veces se vio mi chico vídeos de cómo se utilizan las medias y bueno, Sí. que al final lo tienen que entender. Y esas madres abnegadas también. Exacto. Madre mía, las que se comen también. Esas chicas jóvenes que se operan y que viven en casa, pues claro, al final todo es un poco. A mí me da curiosidad, y que también quería preguntarte, ¿no?, sobre el tema de nutrición, porque coinciden muchas de nuestras invitadas, ¿no?, que antes se dedicaban a cualquier cosa. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Ana Mediterránea, o Mediterráneana, que siempre lo decimos al revés, que se dedicaba, era delineante y diseñaba cosas de coches y cosas así, y ahora se dedica 100% a la nutrición. Ahora es nutricionista, ¿verdad? Está a puntito de terminar la carrera, si no la ha terminado ya, mientras que estamos hablando. Y tú también eres experta en nutrición. Sí, por la Complutense. La UCM, esa que parece un cómic, es la Complutense. A mí me gustaría que contaras un poco eso, ¿no? ¿Qué te llevó ahí? Pues yo creo que fue, o sea, por un lado, yo el experto en nutrición ya lo estudié hace, pues igual hace 12 o 15 años, ¿eh? O sea, mucho antes, tiempo. Sí. A ver, volvemos un poco a lo que decía al principio, ¿no? O sea, obsesión, un poco mis piernas, ¿no? Por la imagen de las de mi abuela y demás. Y entonces, a mí siempre me ha interesado el tema de la alimentación, de la nutrición. O sea, siempre me ha parecido súper curioso, y que además creo que no le damos en general, en la sociedad en general, hasta hace poco. Yo creo que sí que es verdad que con el impulso de las redes sociales no se le ha dado mucha importancia a lo que comemos, ¿no? Y a cómo afecta a nuestro cuerpo. Entonces, siempre fueron temas que me interesaron. También era una posibilidad de ampliar un poco, digamos, el campo profesional, porque bueno, el bienestar, la salud y demás, bueno, pues tener conocimientos en ese campo pues puede ser interesante profesionalmente, y por eso lo hice, y aprendí muchas cosas, y otras, la verdad es que pues tampoco me sirvieron para mucho, pero bueno, sí que es cierto que con esto del lipedema entendí mucho mejor aquellos estudios que hice, pues digamos que me aportaron, ¿no?, como una base de entender un poquito más rápido quizás ciertas cosas. Y a la hora de explicarlo a las demás, pues creo que también es una base que es interesante. Yo, lógicamente, yo tengo mi trabajo,
que no tiene nada que ver con el lipedema. Esto lo hago de forma altruista, o sea, quiero decir, yo ni siquiera tengo monetizados los vídeos de YouTube ni nada de nada. Y mi ambición no es ahora mismo convertirme en nutricionista, ¿vale? Pero bueno, por lo menos sí que, hombre, si alguien me pregunta alguna cosa un poco tal, pues puedo decir, oye, pues tira por aquí, tira por allá y busca un buen nutricionista que te asesore, porque creo que es importante, por lo menos, para al principio entender bien cómo tienes que comer y por qué esto sí y por qué esto no, o cómo compensar las cosas y demás. Yo creo que es bueno, que hay que acudir a los profesionales. Lo que sí hice ya, una vez supe que tenía lipedema, era lo del functional training y el HIIT. Porque, claro, o sea, yo es verdad que tengo mucha experiencia en gimnasio de hace muchos años y tal, pero bueno, como aporto vídeos, es verdad que últimamente no muchos, pero vamos, tuve una temporada que hacía muchos vídeos por motivar a las chicas, ¿no? A las mujeres, y decir, oye, pues esto tampoco es tan difícil y no te lleva mucho tiempo y no necesitas mucho material y tampoco vas a sudar muchísimo haciendo esto y tal. Me pareció interesante profundizar un poco por esos entrenamientos que yo ofrezco a la gente, pues decir, oye, pues esto es interesante, esto se puede hacer de esta manera y demás, y por eso lo hice. Un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que a mí me pasa como a ti, Monse, yo no soy del mundo sanitario, yo no he estudiado ningún tipo de ciencias de estas, ¿no? Pero sí que me gusta hablar con propiedad o por lo menos con ciertos conocimientos para que las cosas sean informativas, sean útiles, sean prácticas y estén basadas bueno, pues en datos un poco sí, fehacientes, ¿no? Y sobre todo ahora con tanto fake, tanto bulo y demás, creo que es muy importante. Totalmente. Con la inteligencia artificial también, que se inventa tantas cosas, pues... Sí. Y nosotros vamos y nos lo creemos todo. Ya. Buah, ya ves. Pensamiento crítico cada vez más bajo. Me leí una entrevista una vez, es que no recuerdo, era la CEO de alguna empresa importante de todas estas tecnológicas y demás, ¿no? De Silicon Valley. Y esto era ya hace bastante tiempo, o sea, no había esa explosión de fakes, ¿no? Y decía, tenéis que pensar que si alguien se acerca a ti por la calle, te coge, te empieza a dar así como meneos, ¿no? Y te dice, tienes que comer corcho de vino para curarte el resfriado, tú no le vas a hacer caso. Porque no le vas a hacer caso a esa persona. Bueno, habrá como que uno que sí. Por la calle. Ella decía, o sea, Pero por la sí. calle. ¿Por qué pasa ¿Y lo por qué contrario en las Internet? redes sociales le vas a hacer caso? ¿Por qué le hacen caso? ¿No? Pues Desesperación. yo eso lo tengo muy, muy marcado en la cabeza. Es Lo primero es pensar, ¿y este ese puto loco? comentario. Como el meme, ¿no? Y esta puta niña. Pero me quedo, antes de que se me olvide, con el comentario que estabas haciendo antes, ¿no? Y muchos profesionales que han coincidido también, incluso no afectados del lipedema, ¿no? Que también hemos tenido aquí, que qué tiene el lipedema que nos atrae tanto para querer ayudar altruistamente y gratuitamente a tantísima gente, ¿no? Pues es Pues como que tú que estás diciendo, es que somos muchas. somos muchas y... o sea, afecta entre el 11% y el 20% de la población femenina, que es lo que hablábamos antes, que es una enfermedad de mujeres, y no, o sea, y no sabemos, o sea, bueno, a ver, sí sabemos a cuánta gente puedes llegar a través de una red social. Entonces, aunque solo sea por eso, es que es eso, Ya o sea, es sé. que yo no encontraba respuestas. Y yo sé buscar información, pero hay muchas mujeres que no saben, no tienen por qué saberlo. Entonces, por eso al final me lancé, la verdad. Y además yo creo que en mi caso lo bueno también es eso, o sea, es que yo tengo mi vida aparte del lipedema y soy libre de contar lo que o sea, quiero decir, yo no tengo que ganar pacientes porque no me dedico a ello, no soy nutricionista, no tal. Entonces, quiero decir, juego con esa libertad también, ¿no? Y esa falta de presión, digamos, yo como mucho publico un post a la semana en Instagram y en YouTube, pues yo qué sé, igual hago 2, 3 vídeos
y muy espaciados en el tiempo y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues y por eso sigo aquí, o sea, porque creo que además, Monse, tú lo sabes, éramos muchas Ah, contando nuestras historias. ¿Y cuántas quedamos? Y estoy hablando de hace 5 años, o sea, sí, sí. pero realmente de esa primera hornada de mujeres que contaban sus experiencias, quedamos muy pocas. Y entonces Sí. yo por eso sigo, o sea, y porque además eso, porque no se sabe muy bien. Yo recuerdo que cuando al final me decidí a operarme y tal, en Alemania sí que llevaban mucho tiempo, pero aquí en Sí, España llevaban muy poquito. Con sí, lo sí. cual, pues eso, pues por eso sigo aquí. Sí, yo creo que es importante, ¿no? Que sigan habiendo este avance en el tiempo, ¿no? De que nos vayan contando qué pasa después de 5 años y qué sigue la vida. Y también personas ya de más de los 40, ¿no? Para que esas niñas de 20 años que recién ahora encuentran el lipedema sepan que se van a encontrar y que vean la experiencia de nosotras de, oye, si yo tuviera 20 años ahora, lo mismo. Aunque Claro, bueno, con 20 años también lo ves todo diferente, ¿eh? Y dices, bueno, claro, ¿qué me vas a decir tú? Que con 20 años lo sabes todo y ya con 40 te das cuenta que no sabes nada. Pero, efectivamente. y hablando de no saber nada, voy a hilar con la siguiente pregunta. A ver. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en las mujeres con lipedema cuando intentan cambiar su alimentación? O sea, ¿cuáles crees, así hilando un poco con cuáles con las cosas que tú crees que son fundamentales, ¿no? Y que la gente se lía? Hombre, a ver, yo creo que más que errores, porque error suena como un poco igual, yo creo que sería un poco más desconocimiento, ¿no? O Sí, sea, eh, no desconcierto, ¿no? sé, yo creo que muchas veces, por ejemplo, a mí me ha pasado, y a vosotras también, cuando haces un directo en Instagram y te metes un poquito en el tema de la alimentación, enseguida hay muchas preguntas siempre, ¿no? Siempre la gente pregunta mucho, ¡Pásame tu dieta! pero van a cosas, las preguntas son como muy, ¿y entonces la leche de avena? ¿Y entonces puedo tomar pasta de espelta? Y son como preguntas muy dirigidas a Concretas. exacto, a un único alimento, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que a veces nos pasa, que tenemos que tener una mentalidad un poco más global a la hora de lo que es la nutrición. Mm. Y, o sea, son cosas sencillitas. Yo sobre todo, por ejemplo, los vídeos que tengo de nutrición en YouTube, el primer vídeo es explicando cómo funciona el cuerpo. O sea, cómo funciona, digamos, nuestro sistema digestivo, o sea, los alimentos, cómo los recibe nuestro cuerpo, ¿no? Y todo eso, que igual dices, bueno, parece esto, eras una vez el hombre, ¿no? Pero, o sea, porque luego ya te voy a decir, entonces, o sea, si sabes ya cómo funciona el cuerpo, vas a entender mejor por qué te conviene más un determinado tipo de alimentos que otros, creo yo, Claro. ¿eh? Entonces yo creo que a veces nos perdemos un poco en, ay, entonces no voy a poder comer nunca más pan, por ejemplo. A ver, piénsalo de otra manera. O sea, el pan no te aporta nutrientes a tu alimentación, o sea, porque realmente el pan es pobre en nutrientes. Piensa en introducir otros alimentos en tu dieta que sí te aporten nutrientes, que además sean interesantes para ti desde el punto de vista nutricional, y vamos a buscar algo que te aporte ese crunchy que tiene el pan, pero que te alimente y que además no te inflame, porque ya no es solo que el pan no tenga nutrientes interesantes, es que encima te inflama y te sienta mal, por ejemplo, ¿no? Mm. Sí, que no todo es blanco y negro, ¿no? Como hemos dicho aquí también en muchos capítulos. Es como, ¿no puedo comer tomates? Bueno, depende, claro. Es que si te tomas 2 botellas de Claro. vino cada día, a lo mejor lo Sí, y más luego preocupante no también, es el tomate, ¿no? y luego también eso, ¿no? Que hablamos de las que tenemos cierta edad, ¿no? Que pues que hemos hecho más de una dieta en nuestra vida. Luego también tenemos que pensar que tenemos que nos castigamos mucho. O sea, es decir, con eso de que te ponían una dieta súper estricta y no sé qué, y no comas esto y no comas lo otro, luego todo lo tomamos por el lado negativo del castigo, del que estás fallando, del error, ¿no? Y creo que tiene que haber un término medio, es decir, tiene que haber una constancia y tienes que ser responsable de lo que te metes, o sea, de lo que comes. Tienes que tener tu parte de responsabilidad, pero tampoco te puedes estar fustigando
porque un día, pues yo qué sé, pues te comas algo que sabes que no te sienta bien del todo. Y también aprender a escuchar el cuerpo, porque yo creo que a veces se vive como en un contexto de inflamación como tan habitual, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, a mí me pesaban muchísimo las piernas antes de operarme, ¿no? Cuando no estaba operada. Y me di cuenta de que no me pesaban, o sea, lo tenía asumido. O sea, yo vivía con unas piernas que pesaban un quintal, pero bueno. Entonces, cuando me operé y empecé a hacer deporte de nuevo ya cuando ya el posoperatorio estaba un poquito más avanzado, y dije, ostras, pero qué ligera estoy, pero uff, que no me pesan las piernas. Ahí me di cuenta de que tenía un problema previo, pero vivía en el problema sin ser consciente, ¿no? O sea, tiraba para adelante y ya está. Y yo creo que hay que tener paciencia. Bueno, hay que tener paciencia con todo, pero en la nutrición, en la alimentación, yo creo que hay que tener un poco de paciencia. No vas a tener resultados de 2 semanas, ¿sabes?, para otra. En un mes te vas a sentir mejor, pero tienes que seguir escuchándote y tienes que darle un poco de paciencia a la alimentación. E incluso con la cirugía, ahora que la mencionabas, ¿no? Ahora que estoy un poco más activa leyendo algunos grupos y demás, hay gente que de repente se ha operado y dice, ¡guau! Es que llevo 3 semanas y todavía tengo hematomas. Y es como, bueno... Ese es otro de los grupos de mujeres que me escriben, que efectivamente es que es tremendo. O sea, es que llevo 15 días operada y estoy hinchadísima. Es que no, es que tengo las piernas fatal. Pero, alma de cántaro, ¿cómo las quieres tener? ¿Qué ¿No esperabas? has visto mi vídeo de posoperatorio? Espera que te lo mando. ¿Qué No, entonces, esperabas? claro, Sí. es que, y a veces les pregunto, ¿pero no os lo ha explicado el cirujano? Porque digo, a ver, ¿qué pasa aquí? Hay un teléfono escacharrado aquí que no funciona bien la información, no me lo puedo Sí, creer. yo me he dado cuenta hablando con muchas chicas que este papelito que tienes que firmar antes de entrar en el quirófano, donde pone como 10 veces que te puedes morir, porque no por arte del lipedema, sino porque te van a anestesiar o sedarte, lo que sea, y esto es normal, da igual de lo que te operen. Lo pone, pero nadie se lo lee porque le da miedo leerlo. Entonces, claro, ahí pone lo de los seromas, pone Sí, un ponía montón de cosas. efectivamente. Yo nunca me había operado de nada, porque yo era la típica hombre, si es una cosa vida o muerte, pues sí, claro, pero no me había planteado pasar por el quirófano por algo que no fuera realmente, o sea, pues Claro. eso, vital, ¿no? Y efectivamente, cuando te pones a leer, dices, uff, madre mía, ¿Te lo piensas? La semana previa a la primera cirugía, con la segunda ya no, pero con la primera cirugía reconozco que no dormía nada. O sea, estaba muy nerviosa y no sé, soñaba que me iba a desangrar el quirófano. Eran unas cosas muy bizarras, pero bueno, al quirófano hay que ir con conocimiento y efectivamente, pero bueno, afortunadamente, y sobre todo en este tipo de operaciones son bastante seguras si estás en buenas manos, claro. Exacto. Mm. ¿Qué opinas de la información y sobreinformación que la gente se puede encontrar actualmente en general en redes? Bueno, yo creo que que hay sobreinformación y entonces si no tienes herramientas para filtrar, al final tienes un cacao mental en la cabeza o puedes tener un cacao mental en la cabeza de dimensiones importantes, ¿no? O sea, porque es cierto que yo es lo que también detecto muchas veces en las preguntas, ¿no? De mezclar churras con merinas, hablando rápido. Y dices, o sea, se nota que quiere saber lo que le pasa, pero realmente, o sea, tiene un barullo tremendo. Y luego también la sobreinformación nos puede llevar a un estrés añadido. O sea, en el sentido de, por un lado está que tú tengas las herramientas y aprendas un poco qué te pasa. Eso está fenomenal. Pero luego está la parte de, vale, y ya sé lo que me pasa y ahora qué tengo que hacer. Y entonces de repente no tienes horas en el día, seguramente, si haces caso a todo lo que te encuentras en redes. Y bueno, y no sé si
vosotras también lo habéis notado. Además, vosotras tenéis este maravilloso proyecto en el que además entrevistáis a un montón de gente, lo que decíais, profesionales también dedicados al lipedema. Yo no sé si nos da la sensación estos últimos meses, voy a dejarlo en meses, ¿no? De repente, o sea, como champiñones, aparecen perfiles de gente, mujeres, diciendo que tienen lipedema y que en 10 días vas a notar un cambio no sé qué, o te tomas no sé qué infusión, o te haces no sé qué ejercicio en concreto, o tal, que yo, claro, si de repente tienes que comprarte 80 aparatos, tienes que tomarte no sé cuántos tipos de tés, no sé qué suplementos, patatín, patatán, o sea, es decir, o sea, yo creo que hay que bajar un poco esta ola, ¿no? Respirar un poquito y empezar por los básicos asequibles y lo que tú puedas hacer en tu día a día. Es que si no es imposible, Exacto. o sea, es que yo no me hago el cepillado en seco todos los días. Yo no me lo hago, culpable. O sea, Yo no me lo tampoco. hago todos los días. O sea, tengo unos básicos y luego ahí pues vas añadiendo pues como un arbolito de estos, ¿no? O sea, que te vas haciendo ahí tu esquema y bueno, pues tienes unos fundamentales y luego pues van saliendo otros que, pues eso, pues de forma semanal o de forma... Vale, Si te da la vida, los haces y si no, pues eso es, pero... no te estreses que también inflama. Claro, entonces al final es eso, ¿no? O sea, por un lado hay mucha información sobre el lipedema, pero por otro lado, al final, si no puedes filtrar, llega un momento en el de, incluso me imagino que alguna mujer hasta ha sentido rechazo y ha dicho, mira, paso de todo, que esto vaya como quiera, porque Culpable. yo ya Culpable yo también. ya no puedo más. Claro, es que es muy complicado Sí. esto de las redes sociales. Sí, totalmente. Que al final yo llegué a obsesionarme durante una época incluso, ¿no? Y que llegó un momento que diga, ay, las medias sí que haces. Digo, vivir. Digo, llevo todo este verano sin ponerme las medias porque estoy hasta Harta. el mismísimo. Sí. Un día me pongo las medias y es como, un logro! Es como si me tocara la lotería. Y me siento las piernas como si me flotaran. Y ojalá me las pusieras cada día, pero es que llega un momento en que no te puedes obsesionar. O sea, una compresión 2, hay gente que se pone compresión 3, que les queda casi una 4. Digo, ¿por dónde vas, loca? Madre Entonces, mía. no obsesionaros contando, ay, Dios mío, es que necesito un pan especial de espelta con vitaminas. Si un día te lo tienes que comer, pues cómetelo para que se te quite el cortisol del estrés, pero que no sea cada día. Sí. Al final Yo, es por ejemplo, decisiones. Es verdad que yo, por ejemplo, de lo que son menús o cocina y demás, es un tema que no he tocado mucho precisamente por eso, para que las mujeres no se obsesionen con esto, lo otro, tal, que realmente igual debería aportar un poco más en esa faceta para que vean que yo como de lo más normalito. O sea, quiero decir, no hago 300 virguerías ni cosas de esas, ¿no? O sea, más recetas sencillas. Es verdad que a mí me gusta cocinar, que eso creo que es un punto interesante. ¡Oh, qué envidia! Cuando tienes una enfermedad como esta en la que la alimentación es tan importante, creo que suma un puntito lo de que te guste cocinar. Sí, yo creo que más que un puntito, yo lo pondría como un pilar. Es muy importante. Sí, es muy importante, pero bueno, tampoco quería aquí, ¿sabes? Decir nada categórico para que la gente no se estrese por, pues a mí no me gusta cocinar, vaya mierda de vida. A mí no me gusta nada cocinar, pero al final el ser consciente de las cosas también es otro puntito, hombre, ¿no? Claro, a ver, y trabajar sobre ello, es como el ejercicio. Te puede no gustar y saber que es importante hacer tu movimiento diario, ¿no? Eso es. Y que luego tampoco es que tengas que cocinar unas cosas súper complicadas, o sea... Estrellas Michelines no hace falta. No, ¿para qué? Ya me he perdido un poco, ya no sé dónde estábamos, pero bueno, iba bien la cosa. Si compartes recetas, si te gusta cocinar, nosotros agradecidas. A las que no nos gusta la cocina, recetas para las que no les gusta cocinar, fáciles y sencillas para elevar el cortisol. No, al contrario, para bajar el cortisol y subir la serotonina. Mientras que estáis en la cocina. Ese tema también, ese es otro melón, ¿eh? Ese es otro melón para abrir, el del cortisol, el estrés, cómo nos afecta. Yo, por ejemplo, creo que eso, que a partir de los 40, que como que la cosa se me despendoló un poco, ¿no? En las piernas, fue porque tuve una época de muchísimo estrés.
La crisis de los 40, ¿no? Quizá. Tuve ahí como, muchas cosas, se me juntaron muchas cosas. Y yo creo que eso también ayudó a que a lo mejor no insistimos lo suficiente, quiero decir, en eso, en que tenemos que intentar controlar un poco nuestros picos de estrés, el cortisol y demás. Pero bueno, ese es un campo que también los psicólogos tendrían mucho que decir, ¿no? En el manejo de nuestras emociones y demás, que ahí Totalmente. yo sí que prefiero no meterme. No meterte en ese No. campo. Y es que la vida actual no ayuda. Sí, efectivamente. Las redes sociales y tener esta enfermedad, pues suma y Sí, sigue, suma y sí. sigue. Y a los que tengan hijos y depende de en qué trabajo estés, pues Sí, cada apaga y una vámonos. tenemos una mochila y pesa, ¿no? Para cada una pesa, para unas más, para otras menos, pero está ahí. Y yo creo que, claro, esa parte es importante también, ¿no? El recurrir a acudir a un profesional de la psicología que quizás nos pueda ayudar, porque también, volviendo a la alimentación, ahí está el tema de pues ese estrés que muchas veces lo pagamos con la alimentación, ¿no? O sea, saciar esa ansiedad pues comiendo. Y lógicamente no te da por comerte 3 manzanas, te da por comerte un palmerón de chocolate XXL, ¿no? Correcto, Pues eso. correcto. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí. La vida está complicada. Rocío, yo te quería preguntar, porque como decías que antes hacías vídeos de entrenando y bueno, y haciendo pues eso, lo que tú hacías, ¿no? El entrenamiento funcional y HIIT. Yo sé que muchas mujeres a lo mejor querían entrenar, pero Sí. los gimnasios dan mucha vergüenza cuando no tienes un cuerpo normativo o incluso te puede dar ansiedad, como me pasó a mí. Porque entras allí y solo ves cuerpos esculturales y dices, ¿qué cojones hago yo aquí, con perdón? Pero a lo mejor... Pero Joana, ¿tú a qué gimnasio ibas? ¿Qué ibas al de Hollywood o qué, de las estrellas? Bueno, pues hace años, es verdad que eso fue, a lo mejor han pasado 15 años. Que nos desde vemos entonces. siempre peor de lo que estamos. Sí, Cuidado. eso también es verdad, pero bueno, pues, ¿qué le podríamos recomendar a una mujer que quiere empezar a entrenar de cero, porque a lo mejor no ha entrenado en su vida, que también puede ser, o que desde que estaba en el colegio, que jugaba al voleibol o a balonmano, a saber, y cómo conseguir esa adherencia? Porque yo creo que más que entrenar, Sí, conseguir el hábito, ¿no? Eso es lo más efectivamente. importante. Tienes toda la razón, Joana. Efectivamente, es como convertir en un hábito algo que a lo mejor de entrada, pues a muchas efectivamente, pues no lo ven. O sea, ¿por qué no? Yo también, hasta que encontré, digamos, la disciplina que mejor se adaptaba a mí me costó y yo hice muchos recorridos por muchos tipos de gimnasios, por muchos tipos de clases. Yo era de las que iba con la camiseta larga, que al final te hace más culo. No sé por qué no somos conscientes de que Lo que tapar- intentas tapar es que lo que haces es Sí. poner ahí una flecha diciendo, mira qué grande, mira qué grande. Totalmente. Además, yo soy muy calurosa y en cuanto muevo 3 veces los brazos, yo ya estoy sudando, me pongo roja como un tomate. Y entonces yo pasaba unas vergüenzas tremendas, ¿no? Y entonces, bueno, pues, o sea, es que entiendo perfectamente a las mujeres que les da pereza. También es cierto que ahora hay muchas más cosas para hacer que hace 20 años o 25 años, ¿no? Correcto. Pero yo lo que les diría es que lo primero que tienen que hacer es reconocer que no tienen ni idea. O sea, es decir, llegar al gimnasio y decir, muy buenas, mire, yo tengo que hacer deporte por salud, porque nos lo tenemos que tomar así. O sea, yo tengo que hacer deporte por salud. Yo no vengo aquí a ponerme cachas ni a lucir palmitos. O sea, yo vengo por salud. Que luego la ropa me sienta mejor, pues estupendo, ¿no? Pero lo primero, la salud. Entonces, mire usted, me da mucha vergüenza, me da vergüenza que me miren, tal, no sé qué. O sea, reconocerlo, o sea, abrirse y decir, y mira, y me tienes que enseñar que no sé lo que es, o sea, sé que tengo que hacer sentadillas porque se supone que me sientan bien, pero no tengo ni idea de cómo las tengo que hacer. O sea, es decir, empezar desde cero. Y, claro, tener paciencia y tener constancia. ¿Vale? Y luego encontrar, o sea, no pasa nada si, ahora eso sí, no me vale que vayan un día y al tercer día ya no vuelvan, porque agujetas vas a tener, vergüenza vas a tener. O sea, yo os voy a contar una pequeña anécdota.
al gimnasio al que yo voy ahora, cuando empecé a ir, acabaron viniendo las clientas de un gimnasio que era estrictamente femenino, ¿vale? O sea, era de estos solo para mujeres. Sí, sí, los Y bueno, conozco. por unas circunstancias y tal, pues se vinieron a entrenar a mi gimnasio. Mi gimnasio que está especializado en entrenamiento de fuerza y de aquella entrenaban bomberos. Bueno, bomberos no, aspirantes a bomberos. Os podéis imaginar o sea, Miau. la salsa que había ahí, ¿no? Y entonces, de un grupo que eran como, yo creo que vinieron como 12 o así, hubo una mujer que le dio como un ataque de ansiedad el primer día, porque le daba ¡Hala! vergüenza entrenar delante de hombres. Os aseguro que los tíos estaban a lo suyo, A que su además, bola. que además ya sabéis cómo son. O sea, quiero decir, que estaban mirando a ver cómo subían la cuerda, a ver quién la subía más rápido, los bomberos. O sea, quiero decir, es que no... Pues una de ellas tuvo un amago de ataque de ansiedad porque había hombres. Y de esas, al final acabaron viniendo la mitad. Pero quiero decir que al final se quedaron la mitad, que creo que es positivo. Otras dijeron, no, mira, esto no es para mí, o me queda un poco lejos, porque es verdad que la ubicación cambiaba un poco y tal. Y bueno, y el horario pues también no era el que ellas tenían y tal. Entonces, pero al final acabaron viniendo la mitad. Y os aseguro que las que siguen viniendo levantan unos pesos que flipáis. Y no hacen el entrenamiento de fuerza, hacen entrenamiento funcional. Guau. ¿Vale? Pero vamos, que es más, o sea, es que a mí me hace mucha gracia porque les digo, jo, no os dais cuenta de lo fuertes que estáis, porque vienen por ejemplo, van a tener unos ejercicios con mancuernas, ¿no? Con pesas. Y entonces dicen, a ver, tengo que hacer no sé qué ejercicio, y entonces prueban y dicen, uy, no, esta no me pesa, y se cogen otra. ¿Sabes? Ellas tuvieron que vencer ciertas, ¿sabes? Ciertas barreras que tenían mentales al principio porque estaban acostumbradas a entrenar solo con mujeres, a pasar a otro tipo de gimnasio, a estar con hombres, pero las que siguieron viniendo están encantadas. Entonces, sobre todo, busca la disciplina que te apetezca. Igual no es gimnasio, igual es piscina. Si tienes una piscina cerca de casa y tienen, por ejemplo, aquagym, porque a mí, por ejemplo, no me gusta nada en una piscina, pero el aquagym me parece súper divertido, ¿no? Pero no tengo una piscina cerca, vale. Pero si la tuviera, pues igual estaría haciendo aquagym. O sea, tienes que buscar, luego también tienes que buscar, es verdad que hay gimnasios que son como un poco más áridos, ¿no? En el sentido de que sí, es verdad que hay algunos gimnasios que tienen un ambiente más, pues eso, de musculitos, aunque yo creo que eso está cambiando bastante. Y hay muchas mujeres en los gimnasios, más que antes. Y yo creo que ya se ven más tipos de cuerpos. Sí, ahora Y sí, ahora sí. ahora yo creo que ya es más fácil introducirte, pero sobre todo, lo primero, llegar y decir, no tengo ni idea, necesito hacer esto por salud, me tienes que ayudar porque me han dicho que esto es bueno para mí, este tipo de entrenamientos, y tener un poco de paciencia, porque las primeras semanas van a ser horribles, de agujetas, de decir, jo, es que hago 3 cosas y me ahogo, estoy súper cansada, ahora tengo que ir otra vez ahí, no me gusta, no sé qué. O sea, que le den una oportunidad, porque yo tengo la esperanza de que si lo mantienes, acabas recibiendo mucho. A mí, por ejemplo, entrenar es que para la cabeza, o sea, no os podéis ni imaginar cómo me viene. O sea, yo salgo nueva del gimnasio, pero entiendo que llevo muchos años y que estoy haciendo un deporte que me gusta. Claro. Y eso yo creo que es fundamental. No tener que hacer algo, o sea, buscar cosas dentro de Bipedema podemos, si queréis recordar un poco, pues sí, está Dale. el entrenamiento de fuerza, está la marcha nórdica, por ejemplo. Si eres una mujer que te gusta la naturaleza, que te gusta el aire libre, prueba la marcha nórdica. Es caminar con unos bastones en las manos. Además son deportes muy sociales porque suele haber rutas, ¿no? En las que te juntas con más gente, vas por parques, vas por rutas de montaña. O sea, a mí me parece que además, no sé, que es interesante, ¿no? Esa combinación. Luego tienes lo que decíamos, los deportes de agua, sobre todo es mejor el aquagym. O sea, la natación está muy bien, pero el aquagym trabaja más los músculos y el drenaje linfático que nos aporta el agua en vertical
Bueno, tanta agua es maravillosa, Lara, en estas cosas de... Sí, lo hemos tenido aquí de también. esto, que ¿no? Pero eso, es ¿no? una Que máquina. ella lo explica de maravilla, ¿no? Pero parece ser que en vertical la resistencia del agua, el drenaje, el masaje que nos hace el linfático es todavía más espectacular. Esos serían los principales, pero bicicleta. ¿Por qué no vas a hacer bicicleta? Correr con una buena compresión, ¿por qué no? O sea, ¿no es lo más recomendable? No, pero bueno, si vas bien fajada, Equipada. si te gusta correr, ¿por qué no vas a hacerlo? O sea, yo he visto chicas que hacen, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo de la barra? Pole dance. Por ejemplo, que yo lo veo y digo, ¿Cómo Dios duele mío, eso, madre mía? yo no me atrevería porque además las alturas, yo tengo como problemas de vértigo, entonces ya la barra me parece altísimo todo eso, ¿no? Pero si le gusta, ¿por qué no? ¿No? Y a lo mejor pues tienes que sacrificar y decir, bueno, pues voy a pole dance 2 días a la semana porque me encanta y voy 2 días más al gimnasio que no me gusta tanto, pero sé que me va a aportar beneficios que igual con el pole dance pues me quedo un poco corta, por ejemplo. Claro. ¿Y O sea, qué yo creo que al final la clave es la beneficios? adherencia Claro, la adherencia. una vez que encuentres lo que te gusta. O que igual puedes salir o sea, puedes salir a andar, o sea, a ver, es que igual, yo qué sé, pues no tienes mucho tiempo o crees que no tienes mucho tiempo. Yo creo que a veces también nos pasa eso, que no analizamos qué tiempo tenemos, qué tiempo malgastamos, qué tiempo, ¿sabes? Nos quedamos en babia, que igual lo podríamos aprovechar un poco más, porque hay cosas que son sencillas y que tampoco te llevan tanto tiempo. Yo esta mañana en el gimnasio me he hecho un funcional de 15 minutos. Es que es un cuarto de hora, o sea, y en 15 minutos ya tienes activado el metabolismo por lo menos para el resto del día. Luego ya he hecho otra tanda de ejercicios, porque claro, yo por ejemplo hago muchas cosas con barras y discos. De eso no pongo tanto, o no pongo prácticamente nada, porque me parece que puede ser hasta contraproducente el ponerlo de que se eche para atrás la gente, aunque os tengo que decir que a mi gimnasio van varias mujeres con lipedema que están encantadas de hacer entrenamiento de fuerza con barras y discos. Digo barras y discos porque una barra simplemente ya pesa 20 kilos y luego ya le vas poniendo los discos. La barra tiene su peso. Entonces, quiero decir, es un entrenamiento que vas progresando en los pesos, ¿no? Vas aumentando el peso, vas bajando el número de repeticiones. Lógicamente, cuanto más peso te pongas, menos repeticiones vas a hacer. Y están encantadas porque las piernas les duelen muchísimo menos. Muchísimo menos. Cuanto más fuerte el músculo, más aguanta. Efectivamente, y además que es que el músculo a mí me parece maravilloso. Yo es que soy de letras, o sea, a mí me cuesta mucho lo de las ciencias y tal, pero me parece alucinante todo lo que hace el músculo en beneficio del cuerpo, ¿no? O sea, todas esas sustancias antiinflamatorias que puede desencadenar, bueno, todo. Me parece impresionante. Entonces sí que es cierto que yo defiendo mucho el entrenamiento funcional y el de fuerza porque me gusta, es verdad, lo reconozco, pero es que también estoy viendo que les funciona a otras chicas que no están operadas, por cierto. Y les está viniendo muy bien. Incluso están compitiendo. O sea, sí, están compitiendo también. Bueno, aquí tuvimos a Steffi que compitió antes de operarse del lipedema y que la gente también le juzgó porque decía, ay, pero si no se te nota el lipedema. Bueno, pero a ella le molestaba mucho porque, claro, claro. compitiendo para ella un gramito más es bueno drama. Es que además, claro, o sea, nos cuesta todo mucho más. Es que claro. Yo muchas veces lo digo, con lo que yo hago en el gimnasio, o es la sensación que yo tengo, con lo que yo hago en el gimnasio, una mujer que no tenga lipedema, o sea, vamos. Estaría cuadrada. Espectacular, o sea, espectacular. Pero yo ya tengo asumido que tengo ese hándicap. Es decir, bueno, a mí no se me va a notar el músculo como otro, y se me notan bastante, pero no se me va a notar como a una mujer que no tiene esta enfermedad. Eso también hay que ser realista en las expectativas, de que a nosotras tampoco se nos va a notar, que a mí eso me daba mucha rabia. Cuando llegaba una nueva y a los 2 meses, joder, yo decía, pues ya, mira, pues el culo y las piernas ya la han bajado, pero claro, yo me fijaba sobre todo siempre en las piernas, ¿no? Yo decía, pues esta ya la ha bajado y yo aquí estoy que ni para adelante ni para atrás. Bueno, pues es lo que nos ha tocado, ¿no? Ya está.
Sí, Y eso también aún hay que es... y ser eso- realistas. Exacto, y eso aún estando operada. Que hay mucha gente que dice, claro, pero tú ya operada, a ti ya estos síntomas ya no se te notarán. Y es que hay Hombre, gente que todavía no es consciente que operarse no cura. ¿Qué no, no, opinas? no. ¿Qué tienes que decir a esto? Yo soy muy pesada también en esto y también insisto mucho en lo de que no, que operarse es verdad que te puede hacer un reseteo en el cuerpo, o sea, a ver, te quita inflamación porque te quita grasa enferma, entonces eso es así. Lógicamente, la enfermedad, como es crónica, tú la tienes que seguir manejando y la tienes que seguir intentando controlar o yo creo que sí, que vamos, controlar sería lo adecuado. Por supuesto, las cirugías no curan el lipedema y el profesional que te diga que cura el lipedema sí, te está mintiendo. Está vendiendo la moto. Están huyendo. Rum, Sí, rum. Cling, cling. efectivamente. Pues, Rocío, hablabas un poquito antes de, de los beneficios, ¿no?, que podía tener el ejercicio de fuerza y nos has contado que algunas incluso pues, dejan de tener dolores. ¿Hay algún beneficio más que que aporta el entrenamiento de fuerza? Pues sí, el entrenamiento de fuerza también ayuda con la disciplina, digamos, porque al final eres tú con el peso que tengas que levantar y no te va a ayudar nadie, o sea, te pueden ayudar a colocar discos o quitarlos, pero el que tiene que levantarlo eres tú, ¿no? Y efectivamente ayuda mucho con el dolor, incluso ahora están diciendo que ayuda, por ejemplo, a las mujeres que están operadas de cáncer, les están recomendando hacer ejercicio de fuerza por la importancia en el sistema linfático. Ostras. O sea que por eso quizás a nosotras también nos duele menos, o bueno, a ver, no quiero generalizar, pero suele doler menos cuando se practica el entrenamiento de fuerza. Por eso, porque por un lado está el músculo trabajando con sus sustancias, bueno, más que sustancias, procesos antiinflamatorios, y porque si ayuda también al sistema linfático a funcionar mejor, pues lógicamente cuanto menos desecho tengamos, ¿no?, más ligera está la cosa por dentro. Vamos a suponer que por ahí también van los tiros. Y luego es una gozada el pensar, o sea, el decir, bueno, tú llegas, ¿no? O sea, que es que a mí me pasaba cuando empecé con esto del funcional, que se hace también con algo de peso, pero no tan exagerado, porque lógicamente si te pones mucho peso, tienes que tener muy buena técnica, que eso, Estefi supongo que os hablaría de ello también. La cuestión es que yo decía, pero ¿cómo voy a hacer tal ejercicio con, yo qué sé, 8 kilos? ¿Sabes? Al principio era como, 8 kilos, Dios mío, tal. Bueno, y vas viendo que vas pudiendo más. Y cuidado, no te pones como Schwarzenegger, ¿eh? Tampoco. O sea, no tenemos testosterona suficiente las mujeres como para ponernos así, ¿no? Porque es un miedo también que se ha tenido siempre mucho a ponernos como los tíos de mazadas, y eso no es verdad. Entonces, lo poderosa, el empoderamiento, ¿no? Como se dice mucho, ¿no? Pero te sientes poderosa porque ves que puedes hacer muchas cosas. O sea, quiero decir, llegas al avión y subes tú tranquilamente tu maleta ¿sabes? Encima del asiento sin que nadie te tenga que ayudar. Puedes ayudar perfectamente a una mujer con el carrito del niño a subir las escaleras del metro. Yo qué sé, o sea, de repente te das cuenta de que estás fuerte, de que eres fuerte, de que tienes poder, ¿sabes? De que puedes controlar muchas cosas. No sé, a mí me parece que mentalmente también es muy interesante. Cualquier deporte, ¿eh? Porque ponte a nadar en una piscina para un lado, para otro, para un lado, para otro. Pues eso también seguro que mentalmente también te ayuda un montón. O lo de salir a andar. Es fantástico para despejar la mente, para inspirarte, para analizar el día y a lo mejor decir, pues esto le da una importancia que no es para tanto, y vuelves más relajada a casa. Yo creo que estamos diseñados para movernos. Nuestro cuerpo está diseñado para movernos. Entonces, 100%. todo lo que implique moverse y eso, y ganar fuerza y ganar resistencia y demás, yo creo que es muy bueno también para nuestra cabeza.
Totalmente. De hecho, yo que me hice una vez un curso de estos express, ¿no? De formación de una endocrina que sabía mucho del tema de hipotiroidismo y demás, que también es una enfermedad que coincidimos muchas afectadas del lipedema, no sé si por tema hormonal, por tema de ADN, yo qué sé, tantos estudios que hay, ¿no? Lo que dice es que estimula, ¿no? También a todo el tema de la TSH, de la tiroides, y aumenta los niveles de tiroxina, la T4, por lo cual ayuda solamente por hacer fuerza, sentadillas, coger unas pesitas y Sí, demás. sí, O sea todo, que tengas todo. hipotiroidismo o no, es bueno. O sea, la tiroides que trabaje bien siempre es bien. Claro, a Así ver, que además que, a ver, que no hace falta, o sea, realmente, o sea, como entrenamiento de fuerza ya estaría el funcional sin peso, con tu propio peso. O sea, con tu propio peso, hacer ya unas flexiones, unas sentadillas, unas zancadas, que son muy buenas también. O sea, 4 ejercicios básicos, ya estás trabajando el músculo. Ahora, eso sí, es como todo. El cuerpo se va acostumbrando, entonces o le metes muchísimas más series y estás 2 horas más en el gimnasio, o a lo mejor lo que te interesa es ir cogiendo un poquito de peso, ¿sabes? Para poder ir añadiendo trabajo y esfuerzo al músculo. Y además, bueno, que si tienes el músculo, que antes que esta Joana me preguntaba que en qué favorece también el entrenamiento de fuerza contra la osteoporosis, la sarcopenia, o sea, viene fenomenal, o sea, porque la osteoporosis sobre todo, que es que el hueso está débil, que se nos rompe, sobre todo en las mujeres, ¿no? A partir de determinadas edades, con todo esto de la menopausia y demás, ahora están como locos también recomendando a las mujeres en menopausia y en perimenopausia hacer entrenamiento de fuerza porque es otro de los factores importantes para prevenir ese desgaste de hueso o esa pérdida de hueso, mejor dicho. Ay, ser mujer, cuántas cosas tiene que ver, cuántos Eres beneficios. maravilloso, Monse. Yo te quería preguntar con una cosa casi a nivel personal también, y yo Sí. creo que muchas oyentes coincidirán conmigo. A ver. A mí, por ejemplo, me cuesta mucho la adherencia de ir al gimnasio y hacer deporte en general. I Ajá. must confess. Bien. A una persona que esté empezando, esto se lo he preguntado a algunas personas que hablan de deporte, porque es importante, ¿no? Conocer vuestros Sí. puntos de vista. Por ejemplo, ese momento de tengo que preparar la mochila, ir al gimnasio, la ropa que me pongo y luego tengo que ducharme, vestirme, arreglarme el pelo. Claro, esos momentos también hay que organizárselos, ¿no? Como bien has dicho antes, de organizarse el tiempo. ¿Qué consejos das tú para esta persona que ya se está poniendo piedras en el tejado de, ¡buah! Todo Bien. esto también tengo que hacer. Vale, pues esto es como la mochila de los niños, ¿no? Que hay que preparársela el día anterior. O yo, por ejemplo, para el trabajo, yo la ropa ya me la preparo por la noche y ya la dejo preparadita, ¿no? Luego, una recomendación por si a alguien le apetece es que si en su gimnasio hay taquillas fijas, normalmente son diarias, pero en algunos gimnasios puedes alquilar una taquilla, pues para tener tu gel, por ejemplo, tus camisetas, o sea, es decir, que te lleves el lunes, ¿sabes? Si vas a ir 3 días, pues que te lleves la que llevas para entrenar ese día y te lleves 2 más y ya las tienes allí, ¿no? Y unas mallas o lo que sea, tus zapatillas de entrenar, que lo tengas allí, porque yo creo que es más fácil el decir, bueno, ya tengo allí las cosas, pues ya voy, ¿no? Porque lo tengo allí, ¿sabes? No tengo, A ver, no, al no menos tengo para las... ver que no te la hayan robado. No vas a tener la excusa de, ay, es que no me he preparado la mochila. No, ya tienes allí las zapatillas y los calcetines y la Ajá. camiseta, ¿sabes? Por ejemplo. Y luego eso, prepararse las cosas pues el día antes. Y si, claro, a ver, también depende. Vamos a ver, yo, por ejemplo, yo trabajo en fin de semana, siempre. O sea, yo voy en mi fin de semana, voy al gimnasio. Si yo puedo, y estoy en mi fin de semana. O sea, no digo que vayáis todos los sábados y los domingos, pero para que veáis... Que también se puede ir al gimnasio en fin de semana, ¿no? Algo de actividad el fin de semana se puede hacer, que no hay, o sea, no hay tanto barullo como, No está como entre prohibido. semana, ¿no? Sí. Y luego también, por ejemplo, a lo mejor te interesa un gimnasio que esté cerca de tu trabajo, Ujú. ¿sabes? Porque, a ver, hay gente que tiene unos horarios horribles, que está de sol a sol, pero si A lo tienes mejor un tienes horario, 2 horas para comer claro, o por más ejemplo, o 3. o sales a las 6 de la tarde,
o las 7 de la tarde, pues ¿por qué no vas a irte una horita? O sea, es decir, llegas una hora más tarde a tu casa, vamos a suponer, pero y luego, por ejemplo, Monse, pues si vas por la noche o tarde-noche al gimnasio, pues chica, no te duches en el gimnasio, te duchas ya en casa, que igual acabas antes. O también puedes hacer otra cosa. Yo tenía una compañera que se llevaba el pijama. ¡Ay, eso lo hago yo! Y entonces se duchaba en el gimnasio y se ponía el pijama, el abrigo encima. Claro, es que en invierno no te ve nada. Claro. Yo me pongo unas mallas, sí, o sea, Sí, pijama, sí, sí. Pantalón de Sí. pijama, sí. Es maravilloso. Yo porque me gusta entrenar. Y luego también, a ver, depende de muchas cosas. Yo, por ejemplo, me gusta entrenar por la mañana. Sé que por las tardes me costaría mucho más. Y entonces también igual hay que probar. Decir, bueno, tengo estos horarios, mira, lo que decía Joana, ¿no? Pues tengo 2 horas para comer. Bueno, pues voy a probar en ese tramo. Oye, pues hay poca gente, igual estoy más a gusto porque hay poca gente. O no, mira, me gusta más ir por la tarde a las 7 porque hay una clase que me gusta hacer, ¿no? Y aunque hay más gente, pues sé que me voy a meter en esa clase, sé que voy a esforzarme por ir a esa clase. Luego es buscar estrategias y yo qué sé, y luego también lo que te pida el cuerpo. Hay épocas que a mí me da más pereza ir, pues lo tengo que reconocer. O sea, a lo mejor hay épocas en las que duermo peor, estoy más cansada, me cuesta más levantarme por la mañana. O a lo mejor hago la mitad de las cosas que debería hacer ese día en el gimnasio, pues porque, yo qué sé, pues porque o el cuerpo no me responde. ¿Sabes? O sea, que eso también, o sea, ser infalible yo creo que es imposible en cualquier cosa y en esto también. No sé si estaré animando alguna, espero que sí. Bueno, al final también es ser consciente de que somos humanos y que no todos los días podemos estar al 100%, ni al 90, ni al 50, ni al 30. Cada día es una sorpresa y más siendo mujeres. Hombre, que lo que depende pasa del es que ciclo hormonal en el que estamos y de cómo esté la luna. Sí, pero no. En el sentido de, es verdad que nosotras, el tema hormonal nos influye bastante, pero sí que creo que si mantienes unos hábitos, y ya no hablo solo eso de entrenar, o sea, de hacer deporte. Si tienes una constancia en los hábitos, yo creo que te colocas, como que te centra más. Es mi opinión. O sea, es verdad que somos un poco más montaña rusa que los hombres, pero sí que creo que el hábito, ¿sabes? Al final nos hace centrarnos más. Sí, tomarlo como si fuera el trabajo al final, ¿no? Que tenemos la rutina del trabajo. Lavarte los dientes después de comer, o sea, que sea un poco eso, ¿no? Que si no lo haces te falta algo. Entonces al final pues lo acabas metiendo, pero eso, o sea, no volverse loca, ¿no? Con esa sobreinformación de la que hablábamos, de que hay que hacer 300 cosas, no. Sí. No, ¿qué vas a ir al gimnasio con el cepillo para cepillarte en seco antes de ducharte? ¿Sabes? Y estás ahí 3 horas y luego sales y te das no sé qué aceite con no sé qué aparato. No. O sea, hay que ser prácticas. Hay que ser prácticas, chicos. Muy importante, sí, porque si te lo pones difícil encima con todo lo que hay que hacer y todas las cosas que necesitamos hacer, como tú bien dices, ya no por gusto, sino por salud, y por estar bien y tener una calidad de vida decente. Sí, apaga y pues, vámonos. Exacto. Si no, pues no tendríamos horas en el día para hacer eso, es lo que si el cepillado, que si no sé cuántos gramos de proteína al día, no sé cuántos gramos de fibra, no sé cuánto agua, no sé, creatina, magnesio, vitamina D. ¡Pum! Pero sí encontrar los mínimos que nos vengan bien. Oye, y si ya pues encuentras algo que de verdad te gusta y notas que te funciona, sobre todo si te funciona, pues oye, a por ello, ¿no? O sea, ahí no soltar, ahí peso de perro de presa, ¡tras! Engancharse bien. Efectivamente, perro de presa. Y otra cosa que tenía yo una pregunta para ti. Sí. Tú dijiste que con 40 años que se te desbocó el lipedema, pero ¿cuándo notaste tú la primera vez que tus piernas eran las de tu abuela? A ver, afortunadamente mis piernas nunca han sido las de mi abuela. Lo que pasa es que yo veía que si seguía esa evolución iban a acabar. Yo creo que mi abuela tenía hipolinfedema realmente, porque a ella también los pies al final, los últimos años, se le hinchaban mucho. Es que fijaros, yo siempre he pensado
Siempre me ha dado mucha pena lo de mi abuela en el sentido de que a mi abuela con 45 años o así le detectaron que tenía el colesterol por las nubes. Claro, os Muy estoy normal en hablando, las mujeres premenopáusicas. claro, os Se ha estoy hablando descubierto de, ahora. pues si yo tengo 51, pues eso, pues hace casi 50 años, ¿no? Y entonces le pusieron una dieta muy estricta, a base de verduras, muy poquita proteína y mucho cereal. Mi abuela se comía un huevo frito al año Madre de Dios. porque no le dejaban comer huevo. Pobre. Entonces, claro, ella desayunaba eco. ¿Os acordáis? Bueno, creo que sigue existiendo, pues como una especie de Sí. preparado de cereal, como si fuera el colacao, pero de cereales. Entonces desayunaba eco con galletas María. Esa era la Claro, super dieta que le habían puesto los claro, médicos. No eso, huevos, pero sí galletas. Es como, Claro, hola. entonces yo a veces pienso, Dios mío, si hubiéramos sabido esto, si le hubieran hecho otro tipo de recomendaciones dietéticas, no hubiera acabado como acabó. Porque mi abuela, o sea, al final ya no podía andar, pero como vivía en una casa de 2 plantas, yo creo que sería moviéndose porque tenía que subir las escaleras varias veces al día. Pero es que, claro, o sea, es que la alimentación que llevó mi abuela durante casi 40 años, o sea, desde que le dijeron lo del colesterol hasta que murió con 92, es que era aterradora. Claro, nada de grasas, cuidado las grasas, no, grasas no. Entonces, claro, o sea, y como mi abuela, a un montón de mujeres. Entonces yo nunca tuve afortunadamente nunca llegué a tener las piernas que tenía, pero sí que yo tenía unas piernas que es que no encajaban con el resto del cuerpo. O sea, y eran eso, pues sus rodillas, su forma de rodilla. Yo siempre tuve más en el muslo que en lo que es la pantorrilla. Lo que pasa es que a partir de los 40 empezó la cosa ya a bajar también a las pantorrillas. Eso sí que me pasó. Entonces, bueno, y lo de las piernas, que cuando empecé a notar, yo creo que en la primera etapa adulta, digamos, porque en la universidad tampoco, o sea, sí, bueno, tenía las piernas más gordas que otras, ¿vale? Pero tampoco era una cosa muy... No te preocupaba. No, es que tampoco, o sea, bueno, sí, era muslona, ¿sabes? O sea, eso, yo tuve un novio y le decía que yo tenía esos muslos, porque decía, joder, que pues los tienes. Y yo decía, es que he hecho mucha natación. ¿Sabes? Porque, no sé, me pareció que las nadadoras tenían unos muslos así como potentes como los míos y entonces, pues así vivía yo. O sea, y luego ya, pues eso, en la primera etapa de adultez, ¿no? Ahí sí que noté que tenía eso, que tenía una desproporción, sobre todo cuando me iba a comprar ropa, ¿no? Que decía, joder, ¿y cómo es posible que de aquí sea una S y de aquí necesite unos pantalones o lo típico, pues ya por moda, ¿no? Pues que te apetece un pantalón más ajustado y ves que no hay manera, o que te sobra mucho de cintura y que de pierna, o sea, no sé, pues esas cosas. Y luego realmente a mí, doler eso, hasta los 30 y largos 40 no empezaron a dolerme, a pesarme mucho. Era más casi eso, la sensación de que se parecían mucho a las de mi abuela, pero ya está. Así que si hubieras hecho una dieta a base de galletas María, quién Bueno, sabe. alguna de las dietas que he hecho a lo largo de mi vida insistían mucho en lo de los cereales, realmente, y poca grasa y demás, o sea, porque durante mucho tiempo es lo que se nos recomendaba a las mujeres. Sí. Entonces, quién sabe si eso también puede influir. Y luego, Mm. bueno, pues la toma de anticonceptivos, Todo un poco. todas estas cosas también, claro. ¿Cuánto daño ha hecho la desinformación, y cuánto daño sigue haciendo? Más que la desinformación, un poco, es que, a ver, había unos parámetros, unos estudios hechos, es como lo de la dieta mediterránea, ¿no? Que realmente el estudio que hizo aquel investigador estadounidense en los años, yo creo que eran los 60, ¿no? Y que eligió 5 dietas del mundo o 5 formas de alimentarse en el mundo, que bueno, que dijo que una de las buenas era la dieta mediterránea, pero se dejó por el camino un montón de dietas que no cumplían los parámetros occidentales. Claro, es que ellos iban ya con una idea de qué es lo que querían demostrar. Claro, entonces, claro, o sea, si dice, no, es que la dieta mediterránea come mucho cereal y se queda solo en eso, y entonces, claro, basas ese conocimiento o lo de, no sé, o sea, yo creo que
los paradigmas de investigación están cambiando, ¿no? Desde hace ya tiempo y ya se les empieza a dar también más voz. Sí que es cierto que luego llegas al médico de cabecera tradicional y te sigue haciendo las preguntas básicas que ya te hacían en el siglo XX, ¿no? Entonces, no sé, y luego por otro lado se supone que la medicina cada vez va a estar más especializada en cada uno de nosotros, ¿no? O sea, en buscar el medicamento exacto para cada caso en concreto. No sé, yo creo que eso, que ha habido ahí como un tutum revolutum de estos, ¿no? De también los intereses de la industria alimentaria, la occidentalización. O sea, yo leí una vez en un libro que en la India había digamos, una zona en concreto que se alimentaban de una manera. Y entonces llegó un grupo de médicos occidentales, creo que eran estadounidenses o británicos, que les dijeron, no, pero qué barbaridad, pero ¿cómo coméis esto? No, eso es veneno, tenéis que comer esto, esto y esto. Total, que les volvieron la dieta occidental, la occidentalizaron y empezó a haber una cantidad de ataques al corazón, obesidades, diabetes, que antes esa población no tenía. No tenía. Y Buah. claro, igual su alimentación estaba basada en unas grasas y demás que en principio para el occidental pues es veneno, pero resulta que no lo es porque se combinaba con otras cosas. Claro, por la genética ellos ya lo tenían asumido así, claro. Es como Claro, cuando nosotros y- vamos a viajar a otro país y nos sienta mal la comida, claro, ya estamos acostumbrados a la comida y a los conservantes y todas estas cosas que ponen en las comidas en España. Es una pena toda esta industrialización que existe hoy día. Un día vi creo que lo comenté en el podcast anterior, ¿no? Que no es lo mismo el bollicao que nos podemos comer ahora que el que nos comíamos en los 80, ¿no? Todos los ingredientes naturales que podían haber, igual que la galleta María no es la misma de ahora que las que nos comíamos en los 80, ¿no? Sí, bueno, ya nos metían bastante mierda, pero ahora nos meten más. Ahora, pues imagínate, ¿no? Pero bueno, quería preguntarte también, Sí, ya puestos a ver si podemos revelar aquí alguna noticia, ¿no? ¿Qué otros sí. proyectos tienes con Lipedemaniac? Si hay alguna novedad que puedas adelantar aquí a nuestros oyentes. Pues, a ver, acabo de estrenar un vídeo en YouTube Ujú. y en él he comentado que después de una etapa de vídeos muy informativos, o sea, más informativos, voy a hacer unos vídeos un poco más personales. O sea, es Ujú. decir, informar, pero más hablando de cosas que a mí me están funcionando, que llevo un tiempo haciendo y que me están sentando bien y demás. Pues quiero, digamos, volver un poco a los inicios de los primeros vídeos en los que hablaba más pues, de mis cirugías, de tal. Pues digamos que quiero retomar un poco eso. Y en cuanto a Instagram, un poco seguir con la dinámica que llevo hasta ahora. O sea, una publicación semanal, algún story de vez en cuando. Sí que es cierto que es que hay etapas en las que, o momentos en los que también estás más liada con otras cosas y como que, pues oye, pues lo dejas un poco más apartado, ¿no? Pero sí que me gusta tener esa constancia también de por lo menos una vez a la semana publicar algo que me parezca interesante. Luego también, pues, hombre, me gustaría poder retomar lo del lipedema en la literatura, pero es que Ah. no encuentro. O sea, no es fácil encontrar descripciones de piernas en literatura, la verdad. Mm. En la Eh, escultura sí. Que antes sí, Joana decía, ay, cuerpos esculturales en el gimnasio, y digo, más esculturales que el cuerpo con lipedema. Que- ¿dónde vi? Pues hace poco vi como unas Barbies que estaban, o sea, como unos modelos de Barbies. Lo que pasa es que no me gustó al final, no lo reboté porque eran unas Barbies obesas, ¿no? Así como con mucho, o sea, unos chándales y tal. Y había una de las imágenes sí que me gustó porque era muy del lipedema, porque realmente la Barbie tenía su carita de siempre, o sea, no tenía una cara hinchada, era la carita de siempre, el cuerpecillo se le veía normal, digamos, esbelto, y luego le salían las piernas en el chándal, se veía como que ocupaban mucho. Pero al final no la reboté porque el resto de las fotos eran todo Barbies con hamburguesas o helados en la mano. Ah,
Y me siento rabia. fatal, me siento fatal, porque no, porque ¿por qué siempre se tiene que poner ese foco, ¿no? Qué No, es que manía. sí, y entonces no lo quise rebotar por eso, aunque igual tenía que haberlo rebotado para ver si surgía la polémica. Pero bueno, como Mm, tampoco soy yo muy Hubiera de habido esas polémica. cosas, pero me dio mucha rabia, porque digo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué con la hamburguesa? ¿No? O sea, es que Sí, en todas salían así, o pasteles, sí, una era como comiendo una tarta, bueno, en fin. todas las No mujeres que somos era muy redonditas, acertado. con sobrepeso, si tú buscas mujer con sobrepeso, te la vas a encontrar en internet comiéndose una pizza o una hamburguesa, y si pones mujer guapa y bonita, vas a ver la delgadita. Un día me puse a buscar y, bueno, mujer gorda haciendo deporte. Y era en plan casi con la hamburguesa y el palito delante, ¿sabes? Es como, Qué tío, de triste, verdad, qué triste. es totalmente innecesario, ¿no? Y la de gente que critica cuando marcas hacen ropa para gente gordita, es como, es que los gordos no hacen ejercicio, es como, venga, vete a dar vueltas, que todos los delgados hacen ejercicio, en todos, todos. No, bueno, hay Uf, gente delgada que por dentro es están un más rotos. estercolero, Sí, sí, pero para ellos no, ¿eh? O O sea, sea que no eso, comen hamburguesas ni pizzas la gente delgada para mucha gente. En fin, gordofobia no. everywhere. Bueno, llega el momento de tu pregunta estrella, ¿no, Joana? Venga, sí, ya ha llegado el momento de la pregunta estrella, que no sé si la conoces. Siempre que viene una mujer con lipedema a nuestro podcast, yo hago mi pregunta, Bien. que al final se ha quedado con mi pregunta estrella porque empecé a hacerla yo, básicamente. Y ya está. Y ya está. Pero bueno, la pregunta estrella es, ¿qué le dirías tú a esa Rocío que empezó a ver que sus piernas, no sé a qué edad, cuando empezó Ajá. a ver sus piernas eran distintas y que todavía no sabía ni qué le pasaba, que hacía ahí todos los esfuerzos del mundo para adelgazar, para tener unas piernas normativas? ¿Qué le dirías tú qué consejo le darías a esa Rocío? Uf, pues la verdad es que es tu pregunta estrella y yo me la he hecho muchas veces y no te creas que tengo nada claro lo que le diría. Es que, o sea, yo creo que al final es como decir, todo esto pasará, ¿sabes? O sea, esos momentos en los que he estado más baja, que ya, pues eso, ¿no? Que dices, mira, lo mando todo a la mierda, ¿no? Que en francés queda como más bonito. Y tal, o sea, todo esto pasará. Y realmente es que, no sé, o sea, es que yo creo que al final nosotras, aunque cuando no sabes que tienes lipedema, nos cuidamos bastante más que otra gente, precisamente porque vemos que, Que sí, en cuanto te dejas de cuidarte, te claro, desbordas. entonces, y que lo de cumplir años está muy bien, también le diría. Que lo siga cumpliendo igual, ¿no? Sí, o sea, sí, porque a veces es verdad, no sé si era Joana o eras tú, Monse, que antes lo comentaba, ¿no? Que con 20 años como que no hacemos caso a muchas cosas, ¿no? Entonces yo creo que realmente mi yo joven no me haría mucho caso si le soltara una parrafada de las que le suelto yo a las chicas que me escriben en Instagram. Entonces yo creo que le diría como cosas así como muy, todo esto va a pasar, ¿sabes? Y con 50 vas a estar mejor que ahora, yo qué sé, algo así. Pero no, es que me lo pregunto, o sea, es verdad que es algo que me he preguntado yo y que no tengo claro qué le diría, la verdad, no sé. No sé, al final es complicado, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando tú ves a una mujer con lipedema, porque lo ves claramente en la playa, ¿se lo dices o no se lo dices? Uf, eso sí que es un buen melón. Ese ojo clínico. Esa es, y yo a algunas lo he dicho, ¿eh? Ahora ya no. Ahora ya no se lo digo. Después de algunas respuestas, ¿no? Es como... No. La verdad es que cuando lo comenté, y sí que es verdad que en el gimnasio, como mi caso fue el primero, ahora ellos identifican rápidamente y por eso sabemos que algunas tienen lipedema porque han ido a confirmar diagnóstico después. Porque claro, ellos ya, o sea, los entrenadores ya les preguntan, ¿te duelen las piernas? ¿Te salen moratones? ¿Haces dieta? Tal. Porque claro, están muy aleccionados. Hombre,
Claro, Vamos a ver es el lugar cómo- realmente. ¿Cómo no lo vas a ver en condiciones? Entonces, incluso a los que vienen a hacer prácticas les doy la charla. Ah, muy Sí, sí, bien. sí, Qué sí, bueno, sí. qué bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ahora que ya vais a iros en breve, os voy a contar una cosa que debéis saber. Entonces, eso, o sea, sí que es cierto que indirectamente se lo he transmitido a muchas. Entonces, bueno. pero sí que es verdad que no sabes cómo va a reaccionar la persona. Entonces, yo creo que no sé cómo reaccionaría yo, ¿sabes? Si me dijera algo a mí misma. No sé, no sé, no sé. Sí, claro, porque en tu caso fue autodescubrimiento y autodiagnóstico Sí, inicial sí, y luego te Sí, pusiste a sí, confirmarlo, ¿no? Que sí. mucha gente es como que viene la amiga, la vecina, ¿no? En mi caso una clienta y entonces ahí investigas, ¿no? Sí. Pero claro, es el choque es el choque, claro. Sí, 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 la verdad es que me quedé muy planchada, me quedé súper planchada, sí. Me quedé muy, no sé, es que, ya, madre mía, una enfermedad, que esto es una enfermedad. Y además pensé en mi abuela, es que, o sea, fue matemático. Pero bueno, aquí estamos. Acción y reacción, totalmente. pues Rocío, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras Nada, y encantada. dedicar tu tiempo a ayudar, ¿no? Y de manera, pues eso, totalmente desinteresada a ayudar a otras mujeres, porque bueno, la verdad que solo ayudamos mujeres, muy pocos hombres. Yo la verdad que no he visto ningún hombre que tenga lipedema. Tengo una pregunta para vosotras. Eso os iba a preguntar. ¿Habéis hecho alguna entrevista a algún hombre con lipedema? Yo no he encontrado ninguno. Yo conozco a uno que lo conocí en Sevilla, no le vi las piernas porque es el hermano de una chica de una quedada que hicimos en Sevilla con gente con lipedema y sí, es súper raro, pero pues le voy a escribir y le voy a decir a Claro. ver que venga al podcast porque es, Sí. es algo súper extraño. Sí. Ese como ese 0,00 no sé cuánto porcentaje, ¿no? de hombres con lipedema. Pero bueno, aquí ayudamos a los hombres con lipedema, a los profesionales y a los churris, parejas y padres que nos A los escuchen. a los activistas del Exacto. lipedema, como digo yo. Exacto, a los lipialiados, ¿no? Sí, 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 que sí. quieren saber cómo nos sentimos, cómo ayudarnos, que no es poco, ¿eh? que es complicated, es complicated. sí. Yo siempre recordaré un chico que me escribió, ¿sabes? La típica frase de, perdona, no te quiero molestar, y dices, madre mía, la que me va a soltar, ¿no? O sea, es que mi novia tiene unas piernas igualitas que las tuyas y se quiere operar y yo no quiero porque estoy enamorada de sus piernas. ¿Cómo puedo hacer para cuidarlas, para que no le duelan y que sigan siendo tan preciosas? Y yo, Dios mío, qué hombre tan bonito, ¿sabes? Y dice, pero claro, quiero su bienestar y si le duele, pues que se opere, pero es que son muy bellas. Era tiro el chico, ¿no? Y claro, esta gente pues que nos escucha también, ¿no? Y están ahí. No, pero sí, existen. yo creo que sería interesante, sí, si localizáis a algún chico que quiera participar. ¿Por qué no, Pues sí. no? Para ver un poco cómo... Su punto de vista. Sí, y ver un poco, analizar si la enfermedad también en ellos tiene las mismas características que en nosotras. O sea, al margen de la morfología, quiero decir, si les duele de la misma manera, si, no sé. Cómo Me afecta la resulta imagen. curioso, sí, sí. Claro, sí, porque sí. al final el factor imagen como mujeres, el esto de subirte las botas, las minifaldas y estas cosas, está ahí. Está ahí. Yo recuerdo que cuando yo me operé, un hombre francés se operó del lipedema, sí, con Wells, con el que me operé yo las pantorrillas, sí. Pero claro, se operó en Francia o en Alemania creo que se fue. Ostras. Sí, pero hace tiempo que le perdí la pista, la verdad. Y ese hombre tenía 2 hijas. No sé si las hijas lo heredarían o no, pero sí. Ese es el único que me resulta, vamos, que me viene a la cabeza. Pero a verlos, haylos, aunque sean muy poquitos. Sí, sí. Así que nada, un Lipi Podcast. Sí, sí, desde aquí, si tú conoces a alguien, algún oyente que conozca algún ser masculino. ¿Quién sabe? ¿Alguno de vuestros oyentes puede ser? Puede ser también. Exacto, que si conoce y quiere participar en el podcast, aquí está. Que se atreva, se manifieste, que nosotras incluimos a todo el mundo. No tenemos Exacto. ningún problema, ¿verdad? Claro Así que sí. es. Somos una comunidad que alberga, no que expulsa. Totalmente. Aquí nosotros, todo el mundo es bien recibido, sea cual sea el caso que quieran exponer. Igual que tú, Rocío, si algún día quieres hablar de algún tema en concreto que investigues o lo que sea, tienes las puertas abiertas para contar Genial.
lo que quieras a nuestros oyentes, porque nosotros estaremos encantadas de crear más contenido y de calidad. Así que nada, muchas gracias por tu tiempo. Nos ha costado cuadrar agenda, pero lo hemos encontrado. Nada, gracias a vosotras y enhorabuena de nuevo por esta iniciativa tan bonita que hacéis. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, y a todos los oyentes que sepan que estaremos aquí cada 14 días, que nos dejen like, comentarios, todas estas cosas en redes sociales, en la plataforma de podcast donde nos escuchen. Y gracias a Mary también, que muy pronto vamos a tener aquí alguna personita nueva. Ya contaremos más cosas, así que no nos pierdan la pista. Y gracias Rocío, gracias Joana y hasta la próxima. Un abrazo. Hasta la próxima. Gracias por escuchar un capítulo más del Lipi Podcast. Estamos online por y para ti. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, dejando tus comentarios y compartiendo. Ayúdanos a seguir creciendo y así poder llegar a más personas afectadas del lipedema con información de calidad. Somos el Lipi Podcast, tu podcast del lipedema en español. Y también aprender a escuchar el cuerpo, porque yo creo que a veces se vive como en un contexto de inflamación como tan habitual